Bienvenidos al Palacio de Fomento. En fin, creo que en épocas venideras han de llamarlo Ministerio de Agricultura o de Medio Ambiente. Pero eso será en un futuro aún muy lejano. Hoy, 13 de diciembre de 1899, tengo el gusto de brindarles el privilegio de asistir a una visita privada al Palacio de Fomento, inaugurado hace apenas unos meses por nuestra regente, Su Majestad la Reina Doña María Cristina, y del que yo, Ricardo Velázquez Bosco, tengo el honor de ser arquitecto responsable. Bueno, como les iba diciendo, no todos los madrileños parecen estar conformes con un edificio de tanta magnificencia, y mucho menos en la época de crisis que estamos viviendo. Y créanme que no me refiero solo al problema de Cuba. Bueno, los propios funcionarios de este ministerio, acostumbrados a trabajar en el centro de la urbe, no quieren aventurarse hasta este rincón en las afueras de la capital. Ellos prefieren las calles más céntricas de nuestro Madrid. ¿Qué hace aquí, señorita Elisa? La hacía en la recepción que ofrece su padre, ¿eh? ¿Y no me ve preparada para la reunión? ¿O acaso no le parezco lo suficientemente elegante con este atuendo? En absoluto, solo que a estas horas la imaginaba ya en la velada con el embajador francés. Pues aquí me tienen, vestida como una dama y perfumada como un jazmín. Todo sea por el buen nombre de mi padre. En cualquier caso, no estoy dispuesta a perder el tiempo con vacuas, conversaciones de gabinete, mientras espera la llegada del embajador. No está el tiempo para ser desaprovechado, ¿verdad que no? Y he preferido venir aquí y disfrutar una vez más de usted. ¿Pero qué insinúa, frívola? No. Quiero decir, disfrutar de sus enseñanzas, que me son tan gratas. Como puede advertir, sigo todas sus directrices. Este edificio se levanta sobre el llamado Huerto del Botánico. En este solar antiguamente se realizaban las prácticas de botánica y el terreno servía además como vivero y depósito de aperos del vecino jardín. Sí, un vecino mal avenido. Qué bien que pusieron trabas a la construcción de este palacio. Los muy timoratos pensaban que tanto movimiento de tierras les iba a estropear su vergel. Como les decía, aprovechando la línea férrea Madrid-Alicante, se importó a través de dicho puerto mediterráneo mármol italiano de Bardiglio. Eso sí, para el zócalo elegimos mármol de la localidad madrileña de Robledo de Chabela. ¡Ay! De hecho, justo acabo de recordar que el otro día encontré en el periódico un artículo que hablaba de su escalera. Mire, tengo por aquí, a ver. Dice: destaca la escalera monumental, proyecto personal de Velázquez Bosco, que modificó así el trazado inicial del proyecto de Mariano Belmás. El encargado de hacer realidad este proyecto fue Luis María Hernández y Rodríguez, y por un importe de 395.299 pesetas, finalizando con su ejecución en 1897. Ha sido construida utilizando 7.200 metros cúbicos del más puro mármol italiano de Bardiglio. El protagonismo de este inmenso espacio lo justifica una verticalidad de 25 metros de altura, parece más, y la impresionante bóveda elíptica de 38 metros de perímetro. Además de las pinturas de Manuel Domínguez y Alejandro Ferrand, los grupos escultóricos situados en las pechinas, personificando las actividades de Fomento, son obra de Ángel García Modelo. ¿Ha visto? Cifras. Intenté no recargar excesivamente la decoración, pero eso sí, dotar de mucha luz a la escalera. La idea era iluminar los mármoles a través de los grandes ventanales de la zona alta de la misma, aunque como pueden contemplar, algunos han sido condenados en el futuro, quedando integrados en despachos de nueva construcción. Esta luz de ahora no basta para sacar toda la luminosidad de los mármoles. La base comienza realizándose en mármol para terminar la parte alta con algunas escayolas pintadas. Los recortes se materializaron. Y eso que el presupuesto era ya muy ajustado, y más teniendo en cuenta la dificultad que conllevaba la construcción de este edificio en un terreno en pendiente. ¿Y de quién partió la feliz idea de edificarlo aquí? Así. De nuestra regente, Su Majestad la Reina Doña María Cristina. Bueno, las virtudes. Parece ser que dado que se casó con don Alfonso XII en la vecina Basílica de Atocha, tenía una especial predilección por esta zona de Madrid. ¿Acaso ningún caballero racional pudo hacer ver a la reina lo alejado del centro que se encuentra este solar? En realidad era el propio Belmás quien era partidario de la descongestión del centro de las ciudades. Este gran salón de recepciones tenía una suntuosa y barroca decoración. Pero durante la dictadura de un militar llamado Franco, el gusto por la estética funcional de esa época
hará que desaparezcan de este salón y en general de todos los despachos de la planta principal frisos, estucos, molduras, artesonados. Se borrará toda huella de nuestro siglo, el XIX. Pero permítanme que les sugiera que cuando vuelvan a su época no dejen de contemplar el gran conjunto escultórico que corona el edificio, obra del maestro Agustín Querol. Eso sí, lo que ustedes verán en su época es una réplica en bronce. Las piezas originales estaban realizadas en mármol de Carrara. ¿Mármol? ¿Sí? Pero debió ser una tarea ingente izar las estatuas hasta una altura tan considerable. Fue necesario construir una imponente rampa de madera desde la estación de mediodía hasta el mismo pedestal y elevar las piezas como si se tratara de la construcción de las pirámides, empujándolas mediante rodillos y cabestrantes. ¿Y por qué se habrá de tomar la decisión de sustituirlas por las de bronce? En la estructura comenzarán a aparecer pequeñas fisuras y sobre la entrada principal comenzarán a caer pequeños trozos primero y trozos más grandes después. Según me han contado otros viajeros del tiempo, cuando se desprenda un fragmento de una de las alas, se tomará la decisión de sustituirlas por una réplica en bronce. Una lástima, porque se perderá el brillante color blanco del mármol. No creo que este futuro siglo XX pueda ofrecernos inventos más extraordinarios que este, de la lámpara incandescente, que su palacio conoce tan bien. Tiene razón, señorita Elisa. Han de saber que este es el primer edificio de la administración pública que ha incorporado la luz eléctrica. Somos la vanguardia de Madrid. Pero por favor, ¿pueden ustedes observar el otro despacho del ministro? Apenas inaugurado el palacio, ya estamos afrontando una nueva remodelación debido a la inminente creación de 2 ministerios a partir del de Fomento. En el ala oeste se situará el ministro de Agricultura, reservándose el primitivo despacho del ministro de Fomento para el nuevo ministro de Instrucción Pública. Nos dirigimos ahora a la llamada Galería de los Retratos. En ella se recogen pinturas y fotografías de los principales responsables de este ministerio a través de la historia. Por favor. Don Miguel Arias Cañete, abogado del Estado y profesor de Derecho, además de concejal, parlamentario andaluz europeo, senador, diputado por Cádiz y ministro de Agricultura en 2 legislaturas. El retrato de don José de Salamanca y Mayol, un liberal que luchó contra el absolutismo de Fernando VII y un gran estadista e importante hombre de negocios. Una de las grandes fortunas en su época. Gestó su patrimonio en la banca, la construcción, las inversiones bursátiles. No sea niña, Elisa. España está atravesando un momento muy difícil. Nuestro imperio colonial se derrumba. La falta de trabajo es una losa. La desconfianza del resto de Europa nos mantiene en vilo. Solo emprendedores como el marqués de Salamanca podrían sacarnos de la penuria económica en la que nos encontramos. Les ruego que contemplen el retrato de doña Loyola del Palacio del Valle Lerchundi, ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación en los últimos años del siglo XX. Doña Loyola fue la primera ministra de Agricultura en España y la primera española en ser vicepresidenta de la Comisión Europea. Según me han contado, una gran defensora del campo español. Los olivareros jienenses de la época de ustedes crearán un premio de investigación con su nombre. Se trata de don José Carlos Romero Herrera, Carlos Romero, que será ministro de Agricultura durante 3 legislaturas bajo la presidencia de don Felipe González. Trata de don Luis de Marichalar y Monreal, vizconde de Eza, que además de ministro de Fomento y de la Guerra será alcalde de Madrid. Y que, según me han contado, en la época de ustedes se emparentará con la monarquía española a través de uno de sus nietos, don Jaime de Marichalar. Maestro, ¿no va a hablar usted de este señor? Se trata de don Niceto Alcalá Zamora, que además de pasar a la historia por su ministerio, lo hará por ser el primer presidente de la Segunda República Española. ¿Y lo que es más importante? Porque bajo su mandato, al fin las mujeres tendremos derecho al voto. Y aquí tienen, por ejemplo, el retrato de don Jaime Lamo de Espinosa, marqués de Mirasol. Estará al frente del ministerio bajo la presidencia de don Adolfo Suárez, según me han contado otro gran nombre de la época de ustedes. Dirigirá organismos internacionales de la importancia de la FAO, un gran teórico que realizó importantes estudios científicos en materia agraria. Personaje importante de la llamada transición española. Maestro, ¿y todos estos de aquí a qué época pertenecen? Se trata de los principales responsables de este ministerio durante la Segunda República. Una ministra del
una ministra del pasado reciente de ustedes, doña Elena Espinosa, recuperará las fotografías e inaugurará esta zona de la galería. Les ruego que me acompañen, por favor. Maestro, ¿ha dicho usted una mujer ministra? Sí, he dicho una mujer ministra. ¡Qué alegría! Eso significa que el futuro nos depara grandes cosas y no estar siempre a la sombra de un hombre. Ay, no hable así, señorita Elisa, y menos usted con lo que representa. Ahora está hablando usted como un anarquista. Y no es más que una niña seducida por cantos ¡No, de ya sirena. soy una mujer! ¿Acaso no lo ha advertido? Y orgullosa de serlo, pero incapaz de aceptar que he de vivir como si fuese propiedad de un hombre, de mi padre o de mi marido. Para las escaleras interiores se realizaron barandillas en hierro fundido. Para la escalera privada del ministro se realizó el mismo modelo, pero se fundió en bronce. También, debido al constante aumento del número de funcionarios, aprovechando los altos techos de cada planta, se realizaron entreplantas. Les sugiero que cuando vuelvan a su época no dejen de admirar una esbelta chimenea rematada con motivos decorativos. A espaldas del edificio será construida en 1902 y, según me han contado, en la época de ustedes se conserva tan impecable como cuando fue construida. Ahora sí, nos dirigimos al lucernario del ala este. Cuando se tomó la decisión de utilizar los lucernarios como espacio de trabajo para los funcionarios, surgió un problema grave. El calor producido por el efecto invernadero era agobiante. Se me ocurrió entonces, como solución para refrescar los vidrios y de paso limpiarlos del polvo y las carbonillas que producían los trenes de la cercana estación, instalar unas tuberías en todo el perímetro de la cubierta con el fin de que proyectaran una fina lluvia artificial. No pude prever lo que sucedería con unos cristales sometidos a la presión del hierro. Al contacto con el agua, algunos vidrios estallaron, los cristales cayeron sobre los funcionarios que estaban trabajando. Decidí entonces instalar una malla metálica bajo la cubierta. Bueno, me gustaría tomarle prestada una idea. Es que a mi amigo Messier Guimard le acaban de encargar el diseño de las marquesinas de las bocas de metro de París. Si usted me lo permite, este lucernario podría servirle de inspiración para crear una fantasía de hierro y vidrio como la suya. Tengo su permiso. ¿Me presta usted la idea? Sí, tiene mi permiso. Gracias. La falta de espacio para los funcionarios hará que se construyan diferentes pabellones en el resto de la parcela. Las cocheras, la casa del jardinero, todo será utilizable como espacio de trabajo. En el edificio que se construirá en la esquina de las calles Cuesto de Moyano y Alfonso XII, se repetirán los mismos elementos decorativos de este palacio. Es la llamada, no me pregunten por qué, Casa del Perro. Y será construida a principios de los años 30 del siglo XX como residencia oficial. Bueno, una curiosidad de la Casa del Perro es que, según me han contado, en la época de ustedes aún conserva el escudo de la República en la fachada. Cuando sea sustituido el escudo del edificio principal, nadie se acordará del escudo de la Casa del Perro. Regresen a su siglo.